Lo tramito. Pégame su pase blanco. Bueno, vamos a empezar. Listo, Buenas vas. tardes. Yo soy Gustavo Salinas, para los que no me conocen, residente de segundo año de medicina interna. Oye, Y el Gus, día no de se hoy, ve tu presentación. ¿no se ve? Ya lo había compartido. ¿Ahí se ve? Ahí está, ahí está. Ah, va. Súper. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de coagulación intravascular diseminada. Es un tema bastante extenso y complejo que tiene controversias dentro del mismo tema, pero vamos a tratar los puntos más importantes para que podamos llevar a la práctica. Bueno, primero, definir qué es la coagulación intravascular diseminada, y este es un proceso sistémico con el potencial de causar ambas cosas, ambos lados de la moneda, tanto trombosis como hemorragia. Y este se puede presentar en dos formas: de forma aguda, como una emergencia que pone en peligro la vida, y una forma crónica. Este va a ser un proceso subclínico que va a depender del tiempo y del grado de la causa subyacente que predisponga a la coagulación intravascular diseminada. Principalmente la forma crónica se va a ver presente en causas neoplásicas, y eventualmente, y en su mayoría, las causas agudas van a contribuir a disfunción orgánica. La identificación de la causa subyacente va a ser fundamental para el adecuado manejo, no tanto de la coagulación intravascular diseminada, sino para que ésta merme y finalice. Y el manejo principal va a ser el manejo de la causa subyacente con la que se presente. En cuanto a la epidemiología de la coagulación intravascular diseminada, esta es muy poco estudiada. Hay reportes, principalmente hay un reporte japonés que reporta que la prevalencia de centros en tercer nivel puede llegar a ser hasta el 1% de todos los ingresos hospitalarios. Y esta va a ser relacionada principalmente a causas neoplásicas. Dentro de ellas, la leucemia aguda promielocítica es la principal causa, el cáncer de páncreas y otros tumores mucinosos como el de estómago, próstata, mama y ovario, y va a tener factores de riesgo para desarrollarse en esta población. Edad mayor a 60 años, el cáncer de mama tiene una alta prevalencia de coagulación intravascular diseminada, la enfermedad avanzada, y también que seamos hombres nos predispone a un mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada. En las infecciones se puede presentar hasta en un 83% de los pacientes que se presentan con choque séptico. Es una causa fundamental, y el manejo del choque séptico es esencial para que merme la coagulación intravascular diseminada. El trauma también lo encontramos dentro de las principales causas. Dependiendo de la gravedad del trauma, entre más grave, más probable es que se presente esta patología, y las complicaciones obstétricas, que se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes que presentan síndrome de HELP. En cuanto a la etiología, como ya mencionamos un poco, la sepsis es una de las principales o la principal. El trauma, el cáncer, diferentes tipos de los que ya mencionamos, el embarazo, complicaciones del embarazo, también la preeclampsia y la eclampsia, o algunas otras causas misceláneas como mordedura por veneno, por serpientes o por víboras, enfermedad hepática aguda, o también las quemaduras pueden presentarse con una coagulación intravascular diseminada. Estas son algunas causas, sin embargo, se puede presentar en algunas otras etiologías, y por eso es importante que siempre en pacientes graves tengamos un alto índice de sospecha para llegar a un diagnóstico adecuado y mejorar las condiciones del paciente. En cuanto a la fisiopatología, bueno, tenemos que hay una pérdida de la homeostasis de las vías de la coagulación. La homeostasis normal de estas vías asegura que la formación del coágulo se dé solamente en el sitio de lesión vascular, seguido de una resolución del mismo coágulo y una reparación del tejido. Esto pasa de forma normal. No tenemos algún traumatismo, algún sitio de sangrado, se forma un coágulo, este coágulo se resuelve y se repara el tejido.
Cuando se pierde esta homeostasis, es cuando se precipita una coagulación intravascular diseminada y esto va a depender de diversos factores. También tenemos factores que, digamos, mantienen la homeostasis o hacen que no se propague más la coagulación intravascular. Uno de los principales es la antitrombina. Los que tenemos aquí con líneas rojas, el factor inhibidor del factor tisular y la proteína C en su forma activada. Todos estos son esenciales para mantener o contener los trombóticos dentro del cuerpo. Y como ya dijimos, la pérdida de la hemostasis es lo que va a llevar a la coagulación intravascular diseminada. Entonces, tenemos varios factores. Tenemos células mononucleares que van a liberar factor tisular, que es el principal activador de la trombina. La trombina va a activar tanto a las plaquetas como al fibrinógeno para que se active en fibrina y la fibrina forme el coágulo junto con las plaquetas. Va a ser un coágulo rico tanto en plaquetas como en fibrina. Las plaquetas activadas también van a secretar P-selectina, que también va a activar o va a mediar la activación del factor tisular, y esto va a crear una cascada de eventos positivos o pro coagulatorios. La fibrina también se va a unir a diversos receptores celulares, como el TLR tipo 4, los receptores PAR 1, 2, 3 y 4, que en conjunto van a crear vías proinflamatorias y procoagulatorias, y estas vías procoagulatorias van a causar disfunción de la fibrinólisis y de las vías anticoagulantes. Vamos a profundizar un poquito acerca de esto más adelante. Entonces, al activarse las vías de la coagulación, se, se activan las vías de la coagulación y esto provoca una coagulopatía por consumo. Va a haber consumo de todos los factores que intervienen en la coagulación y de factores anticoagulantes también. Por eso, al consumirse los factores anticoagulantes, se va a predisponer o se va a salir de control, digamos, la homeostasis y se va a predisponer al sangrado. También hay consumo de plaquetas, por lo tanto, una de las manifestaciones principales va a ser la trombocitopenia. Y también hay productores de otras moléculas que perpetúan los factores procoagulantes, como las trampas extracelulares de neutrófilos, las fracciones de DNA libre de células o histonas extracelulares. Esto va a promover la liberación de citocinas proinflamatorias y, como ya dijimos, va a haber un desbalance, una desregulación tanto de la fibrinólisis como de las vías anticoagulantes. Además de esto, una fibrinólisis activa hace que se produzcan productos de degradación, principalmente el dímero D. Entonces, y cuando se producen estos productos de degradación de la fibrinólisis, intervienen con la formación del coágulo y también con la agregación plaquetaria, predisponiendo a las personas a sangrados. Esto se puede contener o se puede desbalancear dependiendo del tiempo en el que se instaure. Si se instaura de una forma aguda, la producción hepática de factores de la coagulación y la producción de plaquetas a nivel de la médula ósea no se va a poder regular y va a condicionar a una coagulación intravascular diseminada de tipo agudo. Y cuando ésta se produce de forma crónica, sí se puede compensar la producción tanto de factores de coagulación como de plaquetas y se va a producir un estado
tanto de procoagulante como prosangrado, y esto se ve principalmente en pacientes que tienen diagnóstico de neoplasias. Entonces, el prototipo de factor procoagulante va a ser el factor tisular, pero dentro de la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada intervienen otros factores procoagulantes que pueden ser externos, principalmente lipopolisacáridos bacterianos, que es el principal factor procoagulante en la sepsis. Hay otro factor procoagulante que interviene en el cáncer, que es el factor tisular liberado por células cancerígenas, que son micropartículas de factor tisular. En el trauma, los fosfolípidos liberados por el mismo trauma o el factor tisular liberado por el mismo trauma son los factores procoagulantes que intervienen principalmente. Las trampas extracelulares en neutrófilos, tanto en infección que se producen por la muerte celular de los neutrófilos, van a ser uno de los factores procoagulantes que intervienen en la fisiopatología. Y en infecciones específicas como en sepsis por meningococo, también hay liberación de micropartículas de factor tisular liberadas por este microorganismo. Y algunas citocinas proinflamatorias que intervienen principalmente como la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa van a ser uno de los factores claves para perpetuar el estado procoagulante y de consumo de factores de coagulación y de plaquetas que intervienen en la fisiopatología. Entonces, como ya mencionamos, hay dos tipos de coagulación intravascular diseminada, el tipo agudo y el tipo crónico. Y esta clasificación va a depender de el tiempo en el que se instaure y de que exista tiempo para mediar cambios compensatorios dentro de la misma fisiopatología. Y lo más común en este escenario, en los escenarios que se presenta la coagulación intravascular diseminada, va a ser la coagulación de tipo agudo o descompensado. Esta se produce en un corto periodo de tiempo, con una generación mucho más significativa de trombina, y la causa principal va a ser el rápido consumo de factores procoagulantes que sobrepasa su producción. Y la degradación de productos de fibrina que interrumpen la adecuada polimerización de la fibrina y la unión del fibrinógeno a la superficie plaquetaria de la misma fibrina a través de la glicoproteína 2B3A, interfiriendo con la formación de fibrina y la agregación plaquetaria, que es la formación del mismo coágulo. Y esto va a predisponer tanto a sangrado como a coagulopatía. En cuanto a la presentación clínica, se puede presentar de muchas maneras dependiendo de la causa subyacente. Aquí, para identificarlo, va a ser importante ver el escenario clínico en el que se presenta, principalmente indagar hacia antecedentes de trauma, de infecciones, de cáncer o incluso de transfusiones de grupo AB incompatible. Antecedentes de sangrado o vigilancia de un paciente hospitalizado acerca de sangrado en sitios de trauma, en sitios de catéteres o en sitios de drenaje. La manifestación clínica principal por orden de frecuencia va a ser el sangrado, y esta se va a manifestar de muchísimas maneras, por petequias, equimosis, salida de sangre a través de catéteres, drenajes, a través de mucosas, sangrado de tubo digestivo, sangrado a nivel pulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Y puede haber disfunción de varios órganos. Dentro de ellos, el renal es el de los principales. Se puede manifestar como una lesión renal aguda con requerimiento de terapia de sustitución renal, por disfunción hepática, distrés respiratorio que puede requerir soporte ventilatorio, como choque. Se puede manifestar como situaciones con tromboembolismo,
o alteraciones neurológicas como coma o como delirium. Y también raro, pero se puede presentar como una insuficiencia adrenal por hemorragia o trombosis de la glándula suprarrenal. Algunas presentaciones no tan comunes es la púrpura fulminans. Esta es una condición rara que pone en peligro la vida y que se caracteriza por una trombosis tisular extensa con necrosis cutánea hemorrágica, y estas son fotografías de un paciente que tiene este diagnóstico, y se puede presentar en cualquiera de los tipos o de las causas subyacentes de coagulación intravascular diseminada, y por eso es importante al momento de tener un paciente hospitalizado la vigilancia y la exploración clínica diaria para identificar ese tipo de alteraciones eh, de forma rápida y oportuna, además de la vigilancia de los datos diagnósticos que vamos a comentar más adelante en el laboratorio. Ahora, el diagnóstico se debe sospechar en los pacientes que pueden presentar múltiples tipos de sangrado, tanto en catéteres, piel, mucosas, o en pacientes que presenten algún tipo de trombosis inexplicable. Para el diagnóstico es importante siempre identificar la causa subyacente, como la sepsis o el cáncer, y siempre los laboratorios esenciales que debemos de solicitar es laboratorios que usualmente pedimos en el paciente hospitalizado, como la biometría hemática, los tiempos de coagulación, fibrinógeno y dímero D. Y como extra también podemos pedir un frotis de sangre periférica. En cuanto al diagnóstico por laboratorio, va a depender de el estado en el que se encuentre la coagulación intravascular diseminada, si es un estado compensado o descompensado. Podemos encontrar diferentes hallazgos de laboratorio por la compensación o descompensación que puede existir. En la forma más frecuente, que es la descompensada, el conteo plaquetario va a estar disminuido, va a haber prolongación de los tiempos de coagulación, el fibrinógeno va a estar consumido, y va a haber disminución de los otros factores de la coagulación, como el factor 5, factor 8, que casi no se solicitan en el laboratorio, y va a haber aumento de los productos de degradación de fibrina, como el dímero D. Y en la forma compensada, usualmente los laboratorios se pueden manifestar como de forma normal, o el principal indicio va a ser un dímero D elevado. En cuanto al frotis de sangre periférica, podemos encontrar diferentes hallazgos. Uno de los principales son las células en casco, que son estas células que tienen esta flecha larga. Células fragmentadas, que son este tipo de células que que están señaladas con esta punta de flecha. Microesferocitos o plaquetas o megaplaquetas. Esos van a ser hallazgos que se van a tener en común con otras, o con la mayoría de anemias hemolíticas microangiopáticas, pero los hallazgos son menos significativos, a diferencia de la púrpura trombocitopénica trombótica o del síndrome hemolítico urémico, que se presentan con este tipo de hallazgos con mucho más frecuencia en el frotis sanguíneo. Ahora, para establecer un diagnóstico o para llevar seguimiento de un paciente en el que tenemos sospecha de coagulación intravascular diseminada, podemos utilizar esta escala desarrollada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis. Esta es una escala que podemos aplicar frecuentemente y que se recomienda su aplicación diaria en pacientes en los que tenemos la sospecha de este diagnóstico, ya que no existe algún dato clínico o de laboratorio que confirme el diagnóstico por sí solo. Que tenga antecedente el paciente ya de sangrado de algún sitio, trombosis, da soporte al diagnóstico, pero
este tipo de eventos no son esenciales para el diagnóstico. Entonces, vamos a utilizar el conteo plaquetario, el dímero D, el tiempo de protrombina y el nivel de fibrinógeno. Y podemos utilizar esta calculadora que se encuentra disponible en MedCalc para hacer un cálculo acerca del puntaje de este score. Si el puntaje se encuentra igual o mayor a 5, el diagnóstico es compatible con coagulación intravascular diseminada y se debe de dar un manejo apropiado de soporte y manejar la causa subyacente que lo esté condicionando. Se debe de repetir el score de forma diaria para valorar la mejoría o resolución del cuadro de la coagulación intravascular diseminada. Si el score es menor a 5, el puntaje es no sugestivo de una coagulación intravascular diseminada y se puede repetir si existe o continuamos con la sospecha cada 24 o 48 horas para tener un diagnóstico oportuno. Y este score ha sido validado múltiples veces. De hecho, hay otros scores, eh, uno de una sociedad japonesa de coagulación y homeostasis, que no han sido tan validados como este score. Y este score sí ha sido validado en múltiples publicaciones. Al menos encontré 4 publicaciones que validan este score para su uso rutinario. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en la coagulación intravascular diseminada, histológicamente podemos encontrar que esta coagulación va a formar un trombo que contiene gran cantidad de fibrina y gran cantidad de plaquetas, a diferencia de otro tipo de trombos que son más ricos en plaquetas, como en la púrpura trombocitopénica trombótica, que es por deficiencia de la proteasa de Adams 13. Y esa deficiencia hace que las plaquetas se unan a la superficie endotelial, lo que da un trombo mucho más rico en plaquetas, o del síndrome urémico hemolítico, que se causa principalmente por daño endotelial inducido por complemento, con consecuente activación plaquetaria, por lo que da trombos más ricos en plaquetas, sin una formación tan significativa de fibrina. Algunas patologías que se pueden asociar a la coagulación intravascular diseminada o que pueden ser causa de y que a veces es difícil discernir en el diagnóstico son principalmente la enfermedad hepática severa. La enfermedad hepática severa per se condiciona una disminución en la síntesis de factores de coagulación, tanto pro como anticoagulantes, así como trombocitopenia, por lo que en este tipo de población no está o no se ha validado de forma adecuada el score de la ICTH, porque ya per se están condicionados a tener trombocitopenia y prolongación de los tiempos de coagulación, lo que puede dar puntajes mucho más altos del score, pero que no excluye que este pudiera ser el diagnóstico, que puedan cursar con una coagulación intravascular diseminada. Probablemente los pacientes con enfermedad hepática severa o con cirrosis puedan cursar también con algún grado de coagulación intravascular diseminada de forma crónica y que en algún momento de descompensación esta se agudiza, condicionando a una coagulación intravascular diseminada severa. También es importante tener en cuenta que una trombocitopenia inducida por heparina también puede confundirse con una coagulación intravascular diseminada, con la ventajas que ahí tenemos o debemos de indagar el antecedente del uso de heparina. En cuanto al manejo, es un tanto, es dar soporte al paciente acerca con transfusiones, con factores de la coagulación o con plasma fresco congelado. No hay un manejo específico y se debe de eliminar el estímulo que
condiciona la generación de trombina y fibrinólisis. Es decir, si el paciente se presenta con una sepsis severa, tratar la sepsis. Si el paciente se presenta con una neoplasia, tratar la neoplasia. Si el paciente se presenta con algún tipo de trauma, darle manejo al trauma antes de tratar de paliar la coagulación intravascular diseminada. Si se requiere, se debe dar soporte hemodinámico y respiratorio, dar soporte transfusional y dar reanimación hídrica cuando se requiera. No se debe tratar de forma profiláctica ni el sangrado ni la trombosis. Y si estos no se presentan, es importante solo vigilar al paciente, tanto de tiempos de coagulación, de el conteo plaquetario y vigilar datos de sangrado o de trombosis. Algunas pautas para el manejo: no dar plaquetas ni factores de coagulación en pacientes que no se encuentren con sangrado activo. Se sugiere el uso de plaquetas para mantener un conteo plaquetario arriba de 20,000 o de 50,000 si ya hay evidencia de algún tipo de sangrado. Y el manejo está justificado en pacientes que presentan sangrado, se encuentran en el riesgo de padecer algún tipo de sangrado, principalmente en pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía o algún tipo de procedimiento invasivo. Es decir, nos debemos de adelantar a prevenir este tipo de situaciones para darle un mejor soporte al paciente. Entonces, se deben de transfundir a los pacientes con plaquetas menos de 10,000 si no hay evidencia de sangrado para mantener un conteo plaquetario arriba de, este, de 20,000. Si hay necesidad de alguna cirugía urgente, transfundir cuando el conteo plaquetario sea menos de 50,000 y se recomienda la transfusión de 1 a 2 unidades plaquetarias por cada 10 kilogramos de peso del paciente o la transfusión de una féresis plaquetaria. Es importante resaltar que la relación o elevación de plaquetas puede ser menor a lo esperado por el consumo plaquetario o es una elevación plaquetaria de forma transitoria y lo recomendado en caso, por ejemplo, de algún procedimiento quirúrgico, realizar la la transfusión plaquetaria en el transoperatorio para mejorar el rendimiento de esas plaquetas, porque si no, no tendría tanta utilidad. El uso de plasma fresco congelado de crioprecipitados va a ser en pacientes que tengan sangrado activo, que va a comprometer la vida, y que tengan tiempos de coagulación prolongados o que se evidencie un fibrinógeno menor de 50. Se prefiere el uso de crioprecipitados ya que contienen un volumen significativamente menor, si es que no es necesario la transfusión de volumen. Y si el nivel de fibrinógeno es menor a 100, se recomienda el uso de crioprecipitados para llegar a una meta de más de 100. Si no se evidencia sangrado, este tipo de componentes no están indicados siempre que el fibrinógeno se mantenga en más de 50. Ahora, del otro lado de la moneda está en qué pacientes vamos a utilizar tromboprofilaxis. Como ya vimos, la presentación con sangrado es mucho más frecuente que la presentación con trombosis, pero eso no significa que los pacientes no tengan alto riesgo de trombosis. Se debe de utilizar en todos los pacientes que tengan indicación de tromboprofilaxis con algunas posibles contraindicaciones. Si el paciente presenta un sangrado activo que sea clínicamente significativo, se puede contraindicar la tromboprofilaxis hasta que este se resuelva. Es importante mencionar que va a depender del sitio de sangrado que se esté documentando. No es válido suspender la tromboprofilaxis en pacientes que presentan epistaxis, a menos que esta sea una epistaxis masiva que ponga en peligro la vida del paciente.
O lo mismo con sangrado menstrual, si no pone en peligro la vida del paciente, no es necesario contraindicar la tromboprofilaxis. Lo que sí es una contraindicación absoluta es que el paciente se encuentre con una hemorragia intracerebral. La trombocitopenia va a ser una contraindicación o pausa de tromboprofilaxis siempre que se encuentre un conteo plaquetario menos de 50.000. Y para esto es importante descartar pseudotrombocitopenia, ya sea con un conteo manual o un conteo en citrato. Y en pacientes que tengan antecedente de traumatismo reciente, va a depender del sitio y de la extensión de este mismo. Y para esto también es importante tomar en cuenta algunas causas de indicación de anticoagulación que va a tener el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una prótesis valvular en la que está indicada anticoagular al paciente o que tenga algún antecedente de trombosis, pues siempre vas a preferir reiniciar la anticoagulación o tromboprofilaxis lo más pronto posible o balancear a veces el riesgo de anticoagular o el riesgo de trombosis que pueda presentar el paciente. En cuanto a suspender a la tromboprofilaxis por planeación de un procedimiento quirúrgico, va a depender del tipo y del riesgo de sangrado que el mismo procedimiento quirúrgico tenga. Ya Fer nos habló un poquito ayer acerca de la suspensión de anticoagulación o tromboprofilaxis en el periprocedimiento. Y algo muy claro es que algunos tipos de procedimientos quirúrgicos como dermatológicos o dentales no son válidos para la suspensión de la tromboprofilaxis. Hay algunas medidas terapéuticas que se han intentado utilizar, por ejemplo, la antitrombina 3 en pacientes con sepsis severa este, y CID, y no se ha encontrado evidencia que mejore la mortalidad. Por ejemplo, está este estudio que se realizó en el 2001, publicado en JAMA, en el que se aleatorizó a pacientes a utilizar altas dosis de antitrombina 3 y no se encontró diferencia en la mortalidad de 28 días. Aquí podemos ver que se les administró también heparina concomitante y que sugieren un beneficio o cierto tipo de beneficio al subgrupo de pacientes en los que no recibieron heparina concomitante, pero digamos, la trampa de este estudio es que el beneficio o cierto beneficio se vio cuando subdividieron a los pacientes y llevaron el seguimiento más de 90 días o a 90 días. Entonces, no se recomienda el uso de antitrombina 3. Más adelante también tengo un resumen de diferentes guías acerca del manejo que se puede dar en la coagulación intravascular diseminada. El uso de trombomodulina recombinante humana también se evaluó en este estudio que se llama Scarlett, en el que no se encontró comparado con placebo, disminución significativa de la mortalidad a 28 días. Por lo tanto, esta es una medida terapéutica que todavía no se recomienda, no tiene tanto grado de evidencia. En cuanto a los hemoderivados que comentamos previamente, aquí tengo una tabla con algunas de las indicaciones y consideraciones que debemos de tener durante su uso. La sangre completa raramente se indica o prácticamente no se indica en nuestro medio. Los concentrados eritrocitarios, utilizarlos cuando haya algún sangrado activo que requiera transfusión o que haya deterioro hemodinámico. Algo importante a mencionar es la relación que hay por cada paquete transfundido. En cuanto a la elevación de hemoglobina, cada paquete eleva aproximadamente 1 gramo de hemoglobina y 3% el hematocrito. El uso de plasma fresco congelado
La dosis que se va a utilizar es de 10 a 20 mililitros por kilogramo y esta va a elevar el fibrinógeno aproximadamente un 30%, lo que va a ser suficiente para paliar con el sangrado que pudiera tener el paciente. El uso de crioprecipitados usualmente tienen un volumen muy pequeño, de 10 a 20 mililitros, y el incremento en fibrinógeno por cada unidad de crioprecipitado es aproximadamente de 50 miligramos sobre decilitro. Y la indicación es pasar un solo crioprecipitado, máximo dos por paciente, y la vigilancia. En cuanto a las plaquetas, lo recomendado es la aféresis plaquetaria, o en caso de que no contemos con una aféresis plaquetaria, el equivalente que es de 5 a 6 pules plaquetarios, y estos van a aumentar aproximadamente de 30 o hasta 50,000 plaquetas por microlitro. Aquí tenemos una comparación acerca de las diferentes guías sobre el manejo de la coagulación intravascular diseminada y sus recomendaciones. Tenemos la guía británica, la guía japonesa, la guía italiana de trombosis y hemostasis, y la Sociedad Internacional de trombosis y hemostasis y sus recomendaciones. Entonces, todos los pacientes en los que se sospecha coagulación intravascular diseminada, se debe de hacer, o se debe calcular un score para su diagnóstico. Se debe de tratar la causa subyacente. En estas recomendaciones, todas las guías coinciden, así como la transfusión de plaquetas, de plasma fresco congelado, prácticamente todas coinciden en el uso de crioprecipitados. Y factor 7 de la coagulación prácticamente no se recomienda o no se menciona en la guía internacional. De las heparinas, la que más se recomienda o que más tiene evidencia o se prefiere es la heparina de bajo peso molecular. Y la dosis para tromboprofilaxis o anticoagulación no cambia a las recomendaciones que nos dio Fer el día de ayer. Y algunos otros componentes como la antitrombina de la que ya hablamos, agentes antifibrinolíticos que no se recomiendan o tienen bajo grado de evidencia, como el ácido tranexámico, o solo tienen ligero grado de recomendación en pacientes que se encuentren con un sangrado abundante. Y prácticamente estas son la mayoría de las recomendaciones a las que se llegó el consenso en las diferentes guías que existen a través del mundo. En cuanto al pronóstico, el pronóstico pues va a ser muy variable. Va a depender de la causa subyacente que precipite o que desencadene la coagulación intravascular diseminada. Esta no va a resolver hasta que la causa precipitante resuelva. El tiempo de resolución va a depender del estado de la función hepática y de la médula ósea para compensar la pérdida de factores de la coagulación y de plaquetas. Los hallazgos de laboratorio se van a normalizar de 24 a 48 horas posterior a la resolución de la causa subyacente y de la coagulación intravascular diseminada. Y la mortalidad es muy variable. Se ha reportado que va desde el 40 hasta el 80%, dependiendo de qué tipo de pacientes tengamos, pero esta mortalidad, digamos, no es tan fiable porque usualmente en el tipo de paciente que se presenta la coagulación intravascular diseminada, va a ser un paciente grave, que la mortalidad va a depender más de la gravedad del padecimiento subyacente o de las disfunciones orgánicas con las que se presente también el paciente.
Entonces, prácticamente eso es todo y con esto me despido. No sé si alguien, tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario acerca de la clase. Muchas gracias, Gus. Muy buena plática. ¿Alguien tiene algún comentario? Muchas gracias, yo también. ¿Todo claro? Sí, Doc. Bueno, pues si no hay nada, nos vemos el día de mañana. Mi querido Gus, pues yo creo que ya no, ya mañana ya no vas, ¿no? No, Doc, ya mañana me presento en el Chávez. Ah, pues ya no tuvimos oportunidad de despedirnos en persona, pero pues sabes que el hospital siempre va a ser tu casa, amigo. Y Sí, doctor, muchísimas te gracias. deseamos todo el éxito del mundo. Este, ya, habrá tiempo para que platiquemos y nos demos un abrazo. Te deseo todo el éxito del mundo, amigo. Claro, Doc, muchísimas gracias y con gusto. Y ya si se hace la reunión del 1 de marzo y no tengo guardia y estoy disponible, con gusto los acompaño. Claro que sí, seguro que sí. Esperemos yo creo que sí vamos a hacer algo, no sé qué. Ahí te avisamos. Va, A ti y a Carlitos. va, Doc, muchísimas gracias. Vale. Bueno, Saludos a todos, los voy a extrañar. Gus, te vamos a extrañar. Suerte. Bye, bye. bye. Mucho éxito.